de evolución durante este semestre. Em, Vamos a comenzar con algunas cuestiones básicas. Vamos a platicar cómo está organizado el curso y la próxima sesión, o sea, el próximo jueves, cada uno de ustedes hará su presentación en el curso. También, bueno, antes de comenzar todo esto, quisiera pedirles su permiso para poder grabar la sesión y que quede registrada para que quien no haya podido ingresar en esta sesión lo pueda ver más tarde lo que platicamos aquí y no se atrase, porque como ustedes saben, estamos en una situación bastante complicada entre la pandemia y lo que ocurre con los profesores agremiados al sindicato de la universidad, en donde un día estamos y otro día pues ya no estamos. Entonces, bueno, voy a comenzar a grabar la sesión. Estamos grabando. Muy bien, entonces les doy la bienvenida al curso de evolución. Es un gusto iniciar otro curso más en la universidad y espero que logremos hacer de este un espacio donde todos podamos participar, platicar y hablar de los temas que nos interesan. Afortunadamente, a diferencia de otros cursos en la carrera, la evolución permite que cada uno de ustedes pueda encontrar algo de interés en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a ver como parte teórica en los ejercicios que vamos a estar realizando, porque de alguna u otra manera, si estamos en biología, si nos interesan las aves, si nos gustan las orquídeas, si trabajamos con mamíferos, cualquiera que sea el grupo de su interés, pasa por un proceso evolutivo. Entonces, eso permite que en este curso cada uno de ustedes encuentre algo que les interesa relativo al tema de biología por el cual ustedes están estudiando esta carrera. Bueno, entonces vamos a ir ahorita haciendo lo siguiente. Como ya estamos grabando, eh, más que pasar una lista para saber quiénes son los compañeros que nos acompañan en cada una de las sesiones, les voy a pedir de favor que escriban su nombre en el chat de la sesión de Meet, porque eso queda registrado y cuando yo tengo que levantar un reporte semanal de cuántos estudiantes entraron, que es lo que nos pide la dirección, yo puedo hacerlo de manera mucho más fácil, simplemente contando en el chat cuántas personas están. También no tengan preocupación si por alguna razón, ya sea que se va la energía eléctrica o que pierden la señal de internet y después no pueden integrarse, les sugiero que cuando entren, inmediatamente anoten su nombre en el chat para que queden registrados y que con eso yo pueda llevar la contabilidad. Eh, Gracias, los que ya se están anotando. Eh, a mí, más que ustedes estén aquí en el curso sin participar, y por esa es la razón de no pasar una lista como tal, eh, me interesa más que participen, ¿sí? Que hagan los ejercicios que estamos haciendo, que pregunten. La mejor manera de aprender es preguntando. A aquellas personas que piensan que quien hace preguntas está mal y no sabe, al contrario, es la gente que más aprende. Entonces, no tengan el miedo de preguntar. Si algo no queda claro, mi obligación y es un gusto para mí tratar de responder y resolver todas y cada una de las dudas que ustedes tengan. Entonces, siéntanse con la confianza de poder preguntar todo lo que no quede claro durante la sesión. Vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles para que todos puedan aprender. Y aún así, si la sesión acaba, si ustedes ven la grabación, ven el video y les surge una pregunta, pueden hacerla con todo gusto. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, la mejor manera es a través del correo electrónico. Yo generalmente les mando un correo electrónico a todos los demás, a todo el grupo, avisando cuál es la liga, qué actividades se van a hacer. De Classroom les van a estar llegando a ustedes recordatorios de tareas, ejercicios o los pendientes que se vayan a realizar de cualquier actividad que tengan que ustedes que hacer. Pero por las dudas y porque siempre surgen algunos imponderables o algunos inconvenientes que no están previstos,
Vamos a generar un grupo de WhatsApp y ahorita les voy a decir cuál va a ser su primer tarea que van a tener que hacer. Que va a consistir en 2 partes. Y ese grupo vamos a tratar de utilizarlo para lo que surja de emergencia. Vamos a tratar de comunicarnos por el correo electrónico, así es que les pido de favor que traten de revisar su correo, por lo menos antes de las sesiones del curso. El miércoles generalmente yo les voy a estar mandando lo que se requiera para las sesiones de los jueves y viernes que vamos a tener. Y ya para en casos de emergencia, pues les mandaré algún aviso en el grupo de WhatsApp. Y también al revés, si a alguien le surge algún problema y que por alguna razón no puede estar en la sesión y le toca exponer o le toca alguna actividad específica, pues también por ese medio me pueden contactar rápidamente y yo estoy enterado. Si me avisan antes, yo los puedo apoyar. Si me avisan después, ya se vuelve un poquito complicado. Entonces, en cuanto surja algo que no les permita estar en el curso o no cumplir con alguna de las actividades del curso, hagan el favor de enviar lo más pronto posible lo que les está ocurriendo para que yo esté enterado y yo pueda apoyarlos de la mejor manera posible. Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo del curso. Vamos a explorar un poquito cómo está la sesión de Classroom. Los que ya pudieron entrar, pues está mucho mejor. Los que no, bueno, ahorita vamos a verlo. Los que van llegando, por favor, si se anotan en la lista, tenemos en la sesión a 26 de los 29 que aparecen en la lista oficial de la universidad. Eso es bastante bueno. Los que se van uniendo ahorita, por favor, anótense en el chat con su nombre completo para que yo los tenga registrados. Gracias, Wilber y Luis Enrique, que parece que acaba de ingresar. Por favor, si te anotas en el chat para que quedes registrado. Bueno, entonces les voy a proyectar la sesión del Classroom. Voy a dejar de proyectar la imagen de video porque consume mucho ancho de banda y eso no nos ayuda cuando nosotros queremos trabajar en línea. Solo cuando sea estrictamente necesario, pues veremos el video. Bueno, voy a irme directamente a la sesión de inicio de evolución. Esta es la sesión de inicio, se llama Evolución 2021-2, del séptimo A. Ese es el código de la clase que ustedes pueden ver. Yo ya me salí del Meet, así es que ya no puedo leerlos. Si alguien no puede ver lo que estoy presentando, por favor, lo puede decir en el audio. Y también, si lo escuchan o si lo pueden ver, por favor, díganme si se observa. Porque a veces me ha pasado que me cambio de pestaña y yo estoy muy contento pensando que les estoy proyectando algo y en realidad no hay nada, ¿no? ¿Pueden ver la sesión? ¿Me pueden indicar, por favor? Sí, sí se ve. Gracias, gracias. Entonces les decía, bueno, este es el curso, aquí está el código. Cuando se necesite trabajar y que yo no les comparta alguna sesión de Meet, el vínculo de Meet, aquí ustedes pueden trabajar con libremente. Todos los que estén registrados en el curso, por ejemplo, si ustedes quisieran organizarse para alguna actividad del curso, pueden utilizar esta liga y tienen acceso a una sesión de Meet por el tiempo que ustedes consideren necesario. Bueno, como ya saben, como ya han trabajado seguramente en alguna materia con el Classroom, esta es la entrada y aquí tenemos el pizarrón de anuncios, ¿no? Donde pueden ver lo que ya ha ido quedando disponible para ustedes, ¿sí? Y en las otras 3 pestañas, que son las de trabajo en clase, las personas y las calificaciones, pues ahí ustedes van a poder ver diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en calificaciones, ahorita está vacío porque no tenemos ninguna tarea. En cuanto se vayan asignando tareas, ejercicios u otras actividades, ustedes ya van a ir viendo la lista de aquí, quién entregó en el tiempo que estaba programado, quién entregó fuera de tiempo y quién falta. Entonces les pido de favor que constantemente estén revisando para que sepa cada uno de ustedes qué es lo que tiene y qué es lo que le falta, ¿no? En cuanto a las tareas, ejercicios y otras actividades del curso, generalmente se programa un tiempo de inicio y un tiempo límite de entrega.
Si alguien tuviera algún problema para no cumplir dentro del tiempo, le pido de favor que me avise para que yo pueda considerarlo y en cuanto llegue, pueda darlo de alta en el sistema y entonces quede registrado. Traten de entregar a tiempo por una razón importante. Si ustedes no van entregando a tiempo y se van retrasando, me van retrasando a mí con la captura de las calificaciones y al retrasar a mí con la captura de las calificaciones, pues retrasamos a todos los demás que sí entregaron a tiempo. Entonces, como una atención a ustedes mismos y a todo el grupo, entreguen puntualmente. Como les digo, en esta situación de pandemia, que no es sencillo trabajar en línea, les pido de favor que si alguien tuviera algún problema me avise y entonces ya lo contemplamos. O inclusive si todo el grupo tuviera un problema me avisan y recorremos la fecha, pero con tiempo, por favor. Bueno, luego está la pestaña de personas en donde obviamente estoy yo, tiene que estar la secretaria académica y vamos a ingresar a la nueva coordinadora y están todos ustedes. Aquí hubo un problema, un detalle con, déjenme les digo ahorita, Andrea González. En la lista que me entregó la dirección, venía mal, faltaba la EZ al final de su nombre. Y entonces yo de hecho tuve un problema, le mandé un correo y el correo me rebotó porque no estaba bien escrito. Cuando detecté el error, le mandé a Andrea un mensaje, pero no la veo por aquí en el grupo, estaba tratando de buscarla. Déjenme ver si está. Ya está dentro del grupo. Ah, perfecto. ¿Y tuviste algún problema para darte de alta en el Classroom? No, todo bien. Solo recibí el perfecto. correo y ingresé. Muy bien, perfecto. Cualquier persona que tenga algún problema me indica y con todo gusto tratamos de resolverlo. Qué bueno que ya pudiste entrar, Andrea. Bueno, entonces aquí están todos a los que ya les envié la invitación. Si faltara alguien, por favor chequen. Y si falta alguien y tienen su correo, por favor avísenle y entonces que se ponga en contacto conmigo. Ustedes ya tienen mi dirección de correo electrónico y lo damos de alta. Y aparentemente no falta ninguno, coinciden los 29 alumnos que están aquí con los que aparecen registrados en el sistema, que nos pidieron de favor que esperemos al menos una semana para que se cierre este proceso de altas y bajas y de cualquier otro cambio y entonces ya podemos tener una lista oficial. Mientras, pues vamos a trabajar con lo que está aquí. Luego tenemos la sección de trabajo en clase. Y ahí ustedes pueden ver diferentes pestañas. Vamos a explorar estas. Algunas de estas pestañas están en borrador porque no se han publicado. En el momento en que yo las voy publicando, ya quedan para acceso a todo mundo. Esta de la biblioteca es bien importante. Aquí hay dos cosas. Por un lado, voy a picarle aquí, me voy a cambiar de pestaña. Esta es una carpeta que se llama Evolución. Me indican si ya ven lo que podemos, lo que está aquí. En esta carpeta hay una carpeta que se llama Biblioteca y ahí hay libros como este de... Profe, Sí. no sé si solo soy yo, pero no veo nada. ¿No se ve? A ver, entonces No, déjenme cambiarme. Gracias por avisarme, es que es lo que les digo que luego me pasa cuando me cambio de pantalla. Creo que ya no está presentando. Sí, a veces me pasa cuando cambio de pantalla. A ver, ahora sí, déjenme ver. Gracias por avisarme. ¿Ya pueden ver? Ya. Bueno, entonces ya estoy en la carpeta que se llama Biblioteca. Y ahí ustedes pueden ver un montón de información. Por ejemplo, está este libro que está muy bien de George Williams de Adaptación y Selección Natural. Por ejemplo, pueden ver otros artículos como este de Abarca y colaboradores sobre la evolución de la dioecia, que ellos preguntan si es un callejón sin salida. En fin, hay un montón de información que ustedes pueden estar viendo en esta carpeta. Por ejemplo, algunas ideas de la teoría sistemática contemporánea, conceptos en cladismo, que puede ser interesante, de la ecología evolutiva, que trata de resumir varias cosas. Acá hay un libro que probablemente les puede ser muy útil cuando hagamos los ejercicios. Ahorita se los enseño. Estadísticas aplicadas a la genética con R. Y ahorita les voy a enseñar que
R es una maravilla y sobre todo para dar clases en línea y que lo vamos a estar utilizando continuamente. Y seguramente les ha pasado que cuando escuchan algo de estadística, algo de matemáticas, a todo el mundo le da como un retorzón en la panza porque generalmente nos han enseñado desde la primaria que lo más horroroso del planeta son las matemáticas, ¿no? Y puede ser que sí, pero también son muy útiles. Nos sirven desde para hacer una reclamación con nuestro promedio de calificación final al profesor que se le olvidó ponernos esos puntos extra que teníamos por ahí, hasta para ir a comprar las tortillas y que nos den bien el cambio, ¿no? Entonces, más que verlo como una cosa que es complicada, difícil, traten de verlo como una herramienta y que les puede ayudar un montón de situaciones, no solo aquí en biología, sino en la vida cotidiana, ¿no? Hay una lectura que es bastante viejita, pero me gusta mucho que la pudieran revisar, que es este de Richard Lewontin. Desafortunadamente, Lewontin acaba de fallecer hace un mes, no, 2 meses ya serían, pero él fue uno de los biólogos que más trató de entender la evolución, pero no solo eso, sino que también se dedicó a que el público en general, los no biólogos, la entendieran y la entendieran correctamente. Entonces él es un crítico, bueno, fue un crítico muy, muy fuerte de todas estas ideas mal utilizadas sobre la evolución, la selección natural y el darwinismo. Y pudo hacer muchas contribuciones muy valiosas desde el punto de vista de la divulgación científica, aparte de toda la teoría y todos los experimentos y toda la información que generó. Entonces, les recomiendo ampliamente que lean esta publicación, este artículo que se llama La evolución, porque les va a dar un panorama muy, muy completo, aunque es viejito, ahorita les digo de qué año es. Del 86 lo publicó la revista Ciencias, que es una revista que publica la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde vienen diferentes temas, pero en particular en este artículo nos da un panorama muy, muy completo acerca de lo que es la evolución. Y entonces ustedes van a poder entender de qué se trata este curso, porque muchas de las cosas que discute ahí siguen vigentes y otras han sido modificadas o han cambiado radicalmente de la época en que esta persona publicó este artículo. Entonces vale la pena como un punto de entrada. Esta era una lectura básica cuando yo era estudiante, o sea, imagínense allá en el precámbrico inferior. Y pues todavía la vuelvo a leer y encuentro detalles que me van dando ideas nuevas de lo que está pasando en la evolución, ¿no? Puedo ver algunas cosas que se han mantenido y que son campos de la evolución que están activos y en discusión plena, y otras cosas que radicalmente han cambiado. Entonces vale la pena leer este. También hay otros libros, estaba buscando por ahí. Bueno, aquí del de origen de las especies, es una publicación de 2001 que retoma el origen de las especies con algunos pensamientos de Darwin y gente de su época, ¿no? Vale la pena también leerlo esta parte para que vean al menos de qué se trata cada capítulo del origen de las especies. Uno como biólogo debería tener la obligación de leer este libro, es como la Biblia de los biólogos, ¿sí? Y vale la pena leerlo, porque es una de las lecturas básicas de cualquier biólogo que entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay muchos detalles que ustedes van a encontrar ahí. No es necesario que lean esta versión en inglés. Lo que sí les recomiendo que traten de leerlo, porque me gustó mucho por esta parte, es cómo viene descritos cada uno de los capítulos. No todas las ediciones del origen de las especies traen ese pequeño resumen que ustedes pueden ver ahí de lo que se trata cada capítulo. Y este libro de Darwin es una cosa maravillosa, les voy a explicar por qué. Porque si ustedes leen nada más el capítulo
1, 2 y 3, estos que están aquí ustedes viendo, que el primero es donde explica la variación bajo domesticación, que habla de todos los ejemplos que utilizó Darwin para ver que había variación en la naturaleza, ¿no? Darwin y Wallace vienen a revolucionar el pensamiento de la época y por eso es que la historia natural cambia y se convierte en una ciencia que es la biología actual que conocemos, porque vienen a darle a estos señores una base teórica, un entendimiento conceptual de lo que está pasando al mundo natural, ¿no? Y lo primero que hacen es hablar de la variación. Y hablan de la variación en los procesos de domesticación, lo mismo que en razas de perros, caballos o de bovinos, y sobre todo en palomas, que era una de las cosas que más le gustaba a Darwin. Y en Inglaterra, aunque parezca curioso, hay mucha gente que se dedica a la crianza de palomas mensajeras, ¿no? Entonces tiene toda una variedad de linajes que ha ido cultivando a lo largo del tiempo y que se van heredando de los papás a los hijos y generación tras generación, y que le permitió a Darwin, por esa afición de los ingleses al cultivo de las palomas mensajeras, le permitió a Darwin entender cómo había variación, ¿no? Y cómo había transmisión de caracteres de una generación a otra. Después Darwin estaba perdidísimo en la parte genética, para eso tuvo que llegar Mendel, pero al menos se dio cuenta de que había un proceso de herencia. Después hace la comparación en el capítulo 2 con la variación que él observa en la naturaleza. La ventaja de Darwin es que él era un observador muy bueno, igual que Wallace. Y entonces notaban cosas por pura observación que la mayoría de la gente pasa por desapercibido. Entonces, en este capítulo señala a partir de todas sus exploraciones, sobre todo la exploración en el Beagle al sur del continente americano, toda la evidencia que encontró de variación y cómo la explica y la compara contra la variación bajo domesticación. Y finalmente, el capítulo que se publicó un año antes, en 1858, de la batalla por la existencia, ¿no? La famosa frase que todo el mundo utiliza de la batalla por la existencia, en donde explica cómo la selección natural puede operar de una manera similar a la selección artificial con la que trabajan los criadores de razas de perros, de caballos, de palomas o de lo que sea, ¿no? O los que cultivan ciertas plantas, ¿no? Y ya después explica un poco lo que es la selección natural, ¿no? Entonces, leyendo estos 4 capítulos, ustedes pueden leer de manera salteada o en orden o como ustedes quieran todos los demás capítulos. Pero digamos que entendiendo esta primera parte, llegar hasta el capítulo 4, donde habla de la selección natural ya en sí, con eso ustedes pueden leer en el orden que quieran los demás capítulos. Si quieren pueden seguir el orden, si quieren pueden saltarse al último, luego regresar al primero, como ustedes quieran. Pueden sortear por azar cuál van a leer primero y cuál van a leer después. Porque la forma como está estructurado el libro lo permite. Si bien hay cosas que retoman de un capítulo a otro, el libro tiene información lo suficientemente clara como para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando en cada capítulo sin necesidad de tener que regresarse a ver lo que se escribió en capítulos anteriores. Entonces vale la pena leerlo. Busquen una versión en español. Yo tengo una empresa en español que ya está desbaratando, pero créanme que es bien reconfortante como biólogo estar leyendo esto a cada rato y encontrarle cosas nuevas. Y por eso es que Darwin pues, se convierte en el ícono de la biología. Vamos a ver después en la parte de historia cómo se gesta esta teoría que es bien interesante y por qué también Wallace tiene su mérito y su crédito en todo esto, ¿no? Voy a buscar, porque creo que ya encontré un libro bastante bueno, pero para la primera parte, de genética de poblaciones, ahí van ustedes a encontrar los ejemplos mejores detallados y con mucho más información de lo que vamos a poder ir viendo en el curso, que a veces no nos da tiempo, ¿no? Entonces también este libro de consulta pues es bastante bueno. Y déjenme ver qué otro. Pues básicamente con esos. Bueno, voy a regresarme a la pestaña. ¿Pueden ver ahora la del Classroom? Por favor, indíquenme. Porque luego al hacer estos cambios es donde a veces dejo de proyectar lo que quiero.
¿Pueden ver Sí, se ve. Sí, Ok, profe. bueno, entonces ahí está esa carpeta que se llama evolución. La voy a cambiar y les voy a poner específicamente la de la bibliografía para que no se me pierdan, porque luego hay otras cosas que no vienen al caso. Y también dentro de esta carpeta hay algunas publicaciones, algunos artículos que les pueden servir, ¿no? Como que habla de la coevolución de patógenos y sus hospederos. Y eso, entender esta parte, ahorita que está de moda esto del COVID, pues ayuda a entender un poco cómo funciona esta enfermedad y qué es lo que podríamos esperar o no esperar de todo esto, ¿no? Aquí habla en general de los patógenos y la implicación biomédica, pero lo mismo aplica que para protozoarios que bacterias que virus, ¿no? Hay dos que les puse también aquí de evolución humana, porque luego es interesante conocer cómo está esta cuestión de la evolución en humanos, como es el grupo al que pertenecemos, pues es importante saber qué está pasando. También hay otro que es, por ejemplo, del tema de flujo de genes y cómo se da este flujo cuando hay dos especies hospederas distintas, ¿no? También hay cuestiones de macroevolución. Esta es una enciclopedia que había de biología que tenía la publicación de Nature, que es una revista muy prestigiosa en ciencias, y antes tenía acceso a una enciclopedia de la biología, o enciclopedia de la vida, creo que se llamaba, y en esa enciclopedia uno podía ir descargando fascículos de lo que le interesara, ¿no? Entonces yo en una ocasión que tuve acceso a este material, bajé todo lo que creí que era importante para un curso de evolución. Y está muy, muy sencillo porque son lecturas bastante cortas, vienen muy bien explicadas, las figuras también son muy claras y yo les recomiendo que vean estas porque si van a exponer algún tema, bueno, de hecho van a tener que exponer algunos de los temas en el curso, entonces les conviene revisar si hay algo de este material que les pueda servir para su exposición. Y ahí tienen prácticamente hecha la exposición. Por ejemplo, del tema de homoplasia, viene bastante bien definido cuál es el concepto de la homología después de Darwin, la definición de lo que es la homología y su diferencia con la homoplasia, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes ver rápidamente de qué se trata y además tiene bibliografía complementaria. Bueno, ahí está todo ese material. Después vamos a ver que una parte importante del curso es los ensayos y las exposiciones. Entonces, ahorita justamente hablando de esto, vamos a ver cómo vamos a calificar el curso. Aquí yo les puse un PDF para que no haya malos entendidos, para que no haya es que yo pensé, es que yo creí, es que yo entendí. Aquí está este PDF con los criterios para la evaluación del curso. Fíjense bien, está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 partes. ¿Sí? La primera son las exposiciones, generalmente son 2, una individual y otra en equipo. Vamos a ver equipos de máximo 3 personas, si no después se vuelve todo esto un caos. Luego viene otra parte de reportes de ejercicios prácticos. Estos generalmente también los van a hacer en equipos. Vayan pensando con quién se asocian. Piensen en equipos de 3 personas para trabajar a lo largo del curso. Por otro lado, está la escritura de ensayos. Hay uno individual y también otro que es en equipo. La entrega de tareas y finalmente la entrega de ejercicios de las clases. Entonces, eso compone el total del 100%, ¿no? ¿Qué notan de diferente? Si alguien puede decirme en el audio, ¿qué notan de diferente de otros cursos que tienen o han tenido a lo largo de la carrera? ¿No hay examen? Exactamente, no hay exámenes. ¿Por qué creen que no hago exámenes? ¿Qué se imaginan que pase por mi mente para decir 0 exámenes? Yo creo que
esta entrega de ensayos es lo que va a como suplir al examen, que siento que en esencia pues es mejor un ensayo porque además de ver que usted que hemos comprendido los temas, pues creo que también se da cuenta de la manera en la que escribimos y entendemos. Efectivamente, una parte importante son los ensayos, porque una manera en que ustedes pueden expresar sus propias ideas es a través de la escritura. Y mientras más claridad tienen de la idea, lo expresan mejor. A diferencia de un examen en donde si yo les pregunto cuál es el valor de la frecuencia de Q si P vale 0.25, en donde probablemente lo hagan de manera mecánica y saliendo del curso se les olvida, a la hora de hacer un ensayo, seguramente se van a acordar durante un buen tiempo. Entonces eso es mucho mejor para mí y para ustedes. Y además porque me resulta mucho más atractivo, delicioso inclusive, leer cosas que ustedes escriben. Créanme que aunque a veces uno se subvalora, pueden llegar a escribir cosas bien interesantes. Y entonces es mucho más interesante leer eso que un examen, ¿no? Que calificar un examen. Pero eso también se complementa con otra parte, con las exposiciones, porque también cuando ustedes exponen un tema, a la hora de preparar el tema, exponer mejor de la información de ese tema. Y también a la hora de que sus compañeros presentan, ustedes van a poder ver esa parte. Y también los ejercicios, las tareas, todo eso les ayuda a complementar, a entender lo que estamos viendo. La evolución es una materia, es un tema que tiene mucho que ver con pensar. Y entonces, la manera en que podemos echar a andar las neuronas y poner a pensar el cerebro es a través de... Por eso es que de repente yo me daba cuenta que había gente que le iba muy bien en los ensayos, que escribía muy bien, y de repente le iba muy mal en las evaluaciones. Entonces pensé, pues, ¿para qué ponerlos a sufrir a ustedes y también a mí, que a la hora de calificar, si aprende mejor la gente con estas partes? Entonces, por eso es que trabajamos así. Ahora, eso significa una cosa bien importante. Ustedes están en control completo de su calificación. Yo nada más pongo el número, pero quien se gana la calificación es cada uno de ustedes. Eso significa que cada tarea que dejaron de entregar, cada exposición que prepararon al 5 para las 12, cada ensayo que no trabajaron adecuadamente, están perdiendo calificación. Yo asumo de entrada que todo el mundo tiene ese 25%. Y si se fijan, la sumatoria de todo eso en total da 100, que corresponde a la calificación más alta, ¿no? El 10. Por cada cosa que ustedes dejen de hacer, no yo, porque después vienen y me reclaman, no, profe, es que usted no, el que no entregó la tarea fuiste tú. Entonces, por cada cosa que dejen de hacer ustedes, cada uno, van perdiendo ese 25%, ¿no? En cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad de lo que se va pidiendo, porque son las dos cosas. Entonces, mi recomendación para que tengan calificaciones altas, o por lo menos que aseguren una calificación aprobatoria mínima de 8, es que entreguen lo más posible de cada uno de esos porcentajes, del 25% de las exposiciones hasta el 10% de los ejercicios en clase, ¿sí? De esa manera ustedes van a asegurar estar aprobados, porque de otra manera, si no alcanzan ese 8 o el 80% de toda la sumatoria de todas estas cosas, van a tenerse que ir a un examen ordinario. Y ahí sí, pues nos vamos a ver en problemas todos. Ustedes para estudiar, que bueno, si atendieron el curso, pues deberían de aprobar el examen, y yo para calificar. Entonces evitémonos esa pena de estar haciendo exámenes, porque ese sí es el examen. Si no cumplen con el 80%, van a tener que presentar un examen ordinario, en donde vamos a ver todo, desde lo que estamos practicando hoy hasta lo que veamos el último día de clases. Y es demasiada información. Entonces, mejor trabajen a lo largo del curso y evítense ese problema y ahórrenme tiempo también a mí, porque desde preparar el examen hasta calificarlo, eso consume un montón de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario sobre cómo vamos a evaluar a lo largo del curso? No por el momento, profe, gracias. Ok, si no, se vale comentarlo después. También la otra cosa es que vamos a tratar de aprender haciendo, es decir, vamos a ver algún concepto, alguna idea teórica, y después vamos a hacer un ejercicio para reforzar lo que estamos viendo, ¿no? Bueno,
¿Hasta aquí alguna duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Esto es importante, porque sí, te escucho. Perdón, Adelante. yo tengo una duda nada más en Sí. cuanto a las sesiones. ¿Nos vamos a estar conectando en Meet todo el día, bueno, todos los días que nos tocan clases? Generalmente sí. Ahora, la duración de la sesión, 3 horas de clase es una tortura para todo el mundo. Entonces yo trato de que en esas 3 horas se reparta entre exposiciones, ya sea de ustedes o mías, se reparta entre videos, vamos a ver algunos videos que nos ayudan a reforzar algunas de las ideas que estamos viendo, y luego también ejercicios, ¿no? Generalmente vamos a terminar, yo trato de terminar un poco antes, y también va a haber un espacio ahí de media hora en la que todo el mundo puede descansar un poquito, estirar las piernas y después ya regresamos a cerrar fuerte con lo que nos falte. O a lo mejor a veces adelantamos y salimos antes, ¿no? Más o menos en promedio las sesiones duran 2 horas y media, ¿no? Y sí, vamos a tener las 2 sesiones porque son un montón de temas, ahorita van a ver, en donde generalmente terminamos bien apretados a final de semestre, por más que tratemos de apurarnos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Algo más? De mi parte no, profe, gracias. Ok, No, profe. bueno. Si no, de todos modos, más adelante pueden preguntar. Entonces estábamos viendo esto. Aquí está la secuencia didáctica que nos piden. No sé si ustedes han visto esta secuencia didáctica. Tiene un montón de información, pero la forma como está organizada, la verdad es que, con el perdón de los pedagogos, yo no entiendo mucho, pero bueno, es algo que nos piden. Aquí está, ahí vienen desglosados cada uno de los temas, las referencias bibliográficas, etcétera. Si quiere alguien echarse un clavado a eso, adelante. Pero si no, aquí en el Classroom ustedes pueden ver eso mismo, ¿no? El primer tema que vamos a ver es del proceso evolutivo y la importancia de la variación en la naturaleza, ¿no? Y en esta parte, aquí ya ustedes van a ver, de hecho, ahorita vamos a revisar rápidamente algunas cosas. Vamos a ver 2 videos y con eso terminamos la sesión de hoy. La próxima sesión ya entramos con la parte de historia, ¿sí? Y vamos a ver algunos recursos que hay para ver para trabajar, perdón, la parte de evolución, ¿no? Después vamos a entrar les voy a activar esta parte que es una introducción a la genética de poblaciones. Van a ver cuál es nuestro sofisticado sistema simulador de la genética de poblaciones. Lo voy a patentar para que nadie me lo huele porque está súper sofisticado. Luego con eso vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a empezar los ejercicios, va a haber algunas tareas y la primera lectura, que es esta de guía para principiantes a la genética de poblaciones. Ahorita se las comparto, si no está por ahí, ahorita se las dejo. Que es un repaso muy general, pero bastante completo de lo que es el tema que vamos a ver, el tema 2, el efecto de las fuerzas evolutivas en las poblaciones, ¿no? Entonces ahí vamos a ver lo que es selección natural, lo que es la mutación, la deriva génica, el flujo de genes y cómo esos procesos afectan la constitución genética de las poblaciones, ¿no? Y vamos a ver lo que se llama la microevolución o la genética de poblaciones. Luego vamos a ver una parte bien interesante que es una transición entre lo que es la evolución dentro de cada una de las poblaciones hacia la evolución entre especies, que es el tema de la evolución molecular. Y ahí vamos a tener una serie de presentaciones y exposiciones en donde vamos a discutir lo que es el reloj molecular, lo que es la teoría neutral de la evolución como una alternativa a la teoría neodarwinista clásica, ¿sí? Y qué nos ayuda a entender. Y finalmente, un tema grandote que está aquí, que es el de la macroevolución, en donde vamos a ver los procesos de especiación, extinciones, tendencias evolutivas, etcétera, etcétera. Ese es como está organizado el curso. Y ya vamos a ir viendo las diferentes partes. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Si alguien quiere ver todos los detalles, se puede meter a esto que es la secuencia didáctica
y ahí va a ver los subtemas de cada una de estas partes, ¿no? A veces nos da tiempo de ver todo. A veces no solamente tenemos que escoger entre lo que es esencial para un estudiante de biología y otros temas quedan fuera, pero bueno, vamos a tratar de revisar, aunque sea de manera breve, cada uno de los diferentes temas y quedarnos a profundidad en los que son básicos. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe, de mi parte. No, profe. Bueno, acá hay una cosa que se llama resumen de recursos. Ahorita se las proyecto. Me dicen si ya se puede ver. Sí, ya se puede ver. Ok, gracias. Bueno, esta es una serie de recursos que generó la Universidad de California. No me acuerdo exactamente qué campus, pero lo generó para cualquier estudiante de ciencia en general y trae sus subsecciones para diferentes áreas. Por ejemplo, para la biología, encontré algunos de estos que ayudan mucho para que ustedes puedan entender y trae materiales complementarios. Y al final viene una liga donde van ustedes a los recursos y pueden entender diferentes conceptos o ideas, ¿no? Inclusive hay foros, ustedes se pueden inscribir, pueden recibir en su correo electrónico aportaciones ahí periódicas y bueno, también hay una parte en donde si ustedes quieren donar y tienen el recurso para hacerlo, pues lo pueden hacer con mucho gusto, ¿no? Pero básicamente el módulo se llama Entendiendo la Ciencia, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, habla el tema de células dentro de las células. Y habla justamente de la evolución de los eucariontes, ¿no? Cómo lo que en principio pudo haber sido depredación, después se convirtió en una especie de mutualismo y de una simbiosis muy particular que dio origen a las células eucariontes. Entonces ustedes pueden ver en esta parte algunas de las ideas básicas y entender este tema, ¿no? Bueno, eso sería para la parte de material que ustedes pueden revisar complementario. Y es de acceso libre. Ahora vamos a ver este pequeño video que dura 5 minutos que se llama Ciencia en Acción y después vamos a discutir sobre él. Entonces lo voy a proyectar. Déjenme ver si se escucha bien. Ustedes me dicen si no se escucha, lo voy a tratar de proyectar en grandote. Ahí está. ¿Lo pueden escuchar bien? Sí, profe. Espérenme, voy a ponerle pausa y le voy a poner los subtítulos en español. Español de España, así es que no se espanten de la traducción. Bueno, ahora sí. Ya está en grande. Voy a poner en mute mi micrófono. Voy a anularlo por el momento para que se pueda escuchar bien. Cualquier cosa, ustedes sí pueden hablar y en el audio voy a tratar de atender cualquier problema técnico o de que no se pueda ver. Perdón, nada más tengan un poquito de paciencia porque entre mi internet que es muy lento y entre mi máquina que ya no funciona bien, a veces se pasma. Ahora sí, va. A couple of years ago, a group of citizen scientists from the Western Cave Conservancy discovered a large, odd-looking spider in a cave in southern Oregon. They sent it to scientists in California. Recently, those scientists declared that spider a new species, Trogoraptor, and a member of a new family of spiders. Sounds straightforward, right? Wrong. Science definitely is not a linear step-by-step fashion. And science is unpredictable. It's dynamic.
And I don't think it ever concludes. It just keeps going. To communicate the real process of science, Judy and her colleagues developed this science flowchart to better explain how science works. You may start in one area and you find the need to communicate with the community of scientists that you work with who might have additional or other ideas, and all of that helps to shape what science is and how we go about the process of science. So let's take a look at the Trogloraptor discovery flowchart. It's less like a linear process and more like a pinball machine. Let's follow the path using the spider that the citizen scientists found as the pinball. They sent it to scientist Tracy Audizio, who is very curious about what lives in caves. She examined it for about 2 hours one night, trying to identify it by making observations and conferring with a colleague. They were stumped. The two researchers worked with the Academy's Charles Griswold and brought the specimen to him. He began his own observations. I looked at it through the vial, not under a microscope, and I thought, oh, this is a brown recluse. It's about the same size, but when I looked at it closely, all the brown recluse characters, that is, various details of its anatomy, were wrong. The eyes were placed in the wrong arrangement. The jaws were wrong. The spinning organs were wrong. Everything about it was wrong. Science often comes down to trial and error. The scientists shared ideas, and then... Well, first we went through the books, and it didn't fit anything. After that, we carefully compared the new spider to descriptions of all spider families known in the world today, and we also consulted books on fossil spiders. Along the way, the researchers made hypotheses about what this spider was and what it wasn't. Charles looked at the Academy's collections and others. The more we looked at it, the more we realized that the details were wrong for every known family, living or extinct. What do you do in science when you're stumped? Reach out to the scientific community. You consult your colleagues who are knowledgeable, who know some things better than you do, and present the case for your conclusions, the evidence, and ask, what do you think of this? The word came back that, no, we've never seen this before. They made a hypothesis. We believe it's a new family related to the goblin spiders. But to suggest a new family is a very big deal. It doesn't happen very often, and the last time this happened in North America was more than 100 years ago. Time for more input from the scientific community. So we wrote the publication. They sent the paper and its conclusions to anonymous scientists, and they also agreed that we'd done a good job. So let's celebrate. Wait, remember what Judy said? And I don't think it ever concludes. It just keeps going, keeps going, keeps going. And that's true with Trogloraptor. In the arachnology lab at California Academy of Sciences, we're very interested in this major group of spiders. And we have a big team of scientists, students, postdoctoral researchers, who want to understand the evolution of goblin spiders. So they're asking more questions, making more hypotheses and observations, doing more testing on Trogloraptor. It has a surprising respiratory system, the way it breathes. The remarkable claws, which caused us to give it its name, are the subject of an anatomical study. Facundo Labarca has actually dissected the feet of Trogloraptor and looked at the attachment of tendons. My PhD student is leading an effort to understand the phylogeny of the haplogyne spiders, especially the goblin spiders, through the use of molecular data. And Trogloraptors in general? Those spiders live happily on in that cave, and probably other nearby caves. The caves are protected. So let's look at that process again, sped up this time. Pinball machine, right? And this process is true not just for scientists, but the rest of us too.
we all do science every day. You know, we all make observations, we ask questions, we communicate with people we know about our ideas, we come back to those original ideas. So I like to think that it demystifies science a bit. Everybody can do science. ¿Hubo algún problema para ver el video? No, profe, hay ninguno. No. ¿No? ¿Creen que podamos empezar una discusión ahorita de lo que vimos en el video o les gustaría verlo una vez más antes de la discusión? ¿Qué opinan? Yo creo que podemos empezar. Sí, yo también. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es el mensaje principal que les quedó del video? ¿Quién me quiere contestar? Que la ciencia es algo que está en constante avance y que a veces... ¿Sí me escucha? Sí, claro, adelante. Ok, perdón. Y que a veces nos sentimos como que atrapados en un punto y necesitamos la opinión de alguien más para abrirnos la mente y buscar nuevas ideas. Así es, esos dos puntos son importantes, ¿no? La ciencia nunca termina, siempre se generan nuevas cosas, o surgen nuevas líneas de investigación o nuevas ideas que probar, y la ciencia se hace de manera colegiada, es decir, entre varios, ¿sí? ¿Qué otro mensaje importante les quedó de este video? A mí algo de lo que me gustó mucho y lo que siempre me gusta recalcar es esto, ¿no? Que se cree que muy pocas personas hacen ciencia, pero realmente todas la hacemos día con día. Entonces, pues siento que a veces subestimamos mucho nuestro poder de observación y que pues con eso hacemos grandes cosas. Sí, de hecho, yo creo que concuerdo contigo porque cuando somos niños, de alguna manera hacemos ciencia, ¿no? Y después, no sé si la educación formal o la educación en casa nos va limitando esta capacidad de curiosidad, de preguntarnos qué es lo que está pasando y tratar de averiguar por qué ocurren las cosas, ¿no? Y que, bueno, hay que rescatar esa parte, ese pequeño niño que cada uno lleva adentro y esa curiosidad para hacer ciencia. A mí ese es el mensaje más bonito del video que me pareció importante, ¿no? Desmitificar esta idea de que solamente los genios que tienen cerebros que trabajan a velocidades inimaginables pueden hacer ciencia. No, la ciencia la puede hacer cualquiera siempre y cuando entienda cómo es este proceso. Hablando de eso, de lo que conocían antes de cómo se hace ciencia, qué les queda ahora con los que vieron en el video? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? Que la ciencia pues no se da de manera lineal y que tiene que haber una comunicación pues bastante grande para poder llegar no solo a una conclusión, sino a varias y ver pues cuál es la mejor o la más apta para ciertas cosas. Efectivamente, sí. Nos enseñan el caminito del método científico que es A, luego sigue B, luego sigue D. Y en realidad, bueno, es más que ser como una receta de cocina que uno debe de seguir paso a paso, es una especie de guía, porque generalmente tendemos a pensar que de manera lineal, ¿no? Primero doy este paso, luego sigue el otro paso y luego el otro paso y así vamos, ¿no? Pero en realidad, a la hora de trabajar ya algún problema científico, pues eso es mucho más complejo y no es tan lineal como nos lo habían platicado. Entonces sí, me gusta más la analogía con la máquina de pinball, que la pelotita va y viene entre las diferentes partes que componen la forma de hacer ciencia, ¿no? Y es lo que vamos a ver en detalle. ¿Alguien más que quisiera comentar algún detalle que no hemos platicado hasta el momento? ¿Alguna otra aportación? Nadie notó algo de la evolución. Mencionan una parte bien interesante de la evolución.
¿Alguien la vio? ¿La pudo cachar? Bueno, yo quería comentar que es curioso cómo de un ejemplar se puede sugerir que hay una nueva familia, pero que en la bibliografía que habían revisado no aparecía un individuo como tal. Entonces, esa parte de la evolución es interesante. Sí, de hecho, el autor del trabajo menciona que desde hacía 100 años en Norteamérica no se había reportado una nueva familia de arañas, ¿no? Y ellos, con un descubrimiento de una persona que no es científica, sino simplemente gente que anda ahí explorando las cuevas y cavernas, que encontró este espécimen, le llamó la atención, se lo llevó a una bióloga que conocía, esa bióloga y su amigo vieron que era algo que no habían observado antes, se la mandan al especialista y ahí empieza todo esto, ¿no? Y bueno, como este especialista ahora está tratando de entender la evolución de toda esta familia, porque menciona toda una serie de adaptaciones en el sistema respiratorio, en las garras de las patas, que le permiten vivir a este organismo en ese ambiente particular, porque las cavernas son unos sitios muy interesantes para entender las adaptaciones biológicas, porque son ambientes extremos. Entonces ahí está una línea bien interesante si a alguien le gustaría trabajar con esta parte de la evolución de la vida en cavernas. De entrada, por ejemplo, las limitaciones de luz, ¿no? No son las mismas adaptaciones los que están a la entrada de la caverna que los que están hasta el fondo, donde prácticamente todo es a oscuras, ¿no? Y de ahí todas las demás adaptaciones que pueden tener los organismos. Por ejemplo, los que están en las partes que les llaman ciegas o oscuras de las cavernas, generalmente no utilizan los sistemas de percepción de luz, que son sistemas fotorreceptores, sino se valen más bien de señales químicas, ¿no? Volátiles o señales físicas, vibraciones, por ejemplo, ¿no? Y esto es una línea bien interesante porque si los comparamos con sus parientes cercanos que viven fuera de las cavernas, pues son completamente diferentes, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún otro detalle que quisieran agregar al video? Bueno, también mencionan el científico, y lo que también me llamó la atención fue que en específico esta araña se parecía a una especie, creo que era algo sobre reclusa, creo, y bueno, me llama la atención porque no se puede hacer referencia a la evolución convergente, creo que es cuando más o menos se parecen a pesar de que están separadas. Entonces, fue lo que más me llamó la atención, lo parecido que eran. Bueno, él menciona que eran muy parecidas y ya cuando los observó a detalle se dio cuenta que tenían características diferentes, pero pues cierto grado de parentesco. Muy buen punto. Sí, efectivamente, y eso le pasa generalmente a los especialistas en cada grupo, ¿no? Yo como no soy taxónomo en ningún grupo, soy muy malo para identificar las especies, pero los que sí lo pueden hacer y son buenos, generalmente les ocurre lo mismo, ¿no? A una primera vista dicen, es esta especie, o más bien puede ser esta especie, ¿no? Como le sucedió a este especialista que dijo que era familiar de la reclusa, la araña reclusa. Y después cuando empieza a ver los detalles resulta que no, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y efectivamente, la evolución convergente nos lleva a que dos grupos que están separados filogenéticamente puedan tener características muy similares, ¿no? Sin estar tan emparentadas, evolutivamente hablando. Entonces sí es un ejemplo de cómo ciertas presiones del ambiente pueden generar morfologías muy similares entre especies no emparentadas o no con un grado alto de parentesco. ¿Algo más? Muy bien, me parece que han notado bastantes detalles del video. ¿Algún otro comentario o aportación más? ¿Qué opinan de seguir viendo este tipo de videos cortos en el curso para reforzar algunas ideas o algunos temas de lo que vamos a platicar aquí? A mí me parece bien, me gusta. Ok, gracias gracias por sus aportaciones. ¿Alguien que quisiera hacernos el resumen del video en, digamos, 3 puntos sobresalientes de todo lo que hemos platicado? 3 o 4 puntos sobresalientes de lo que hemos platicado, como mensaje que se llevarían para
para su casa. Bueno, ya están en su casa. Es que es una mala costumbre mía pensar que estamos en un salón, pero bueno. Como mensaje que se llevarían del salón virtual a su casa real, ¿cuáles serían los puntos más sobresalientes, lo que le llaman en inglés los highlights? ¿Quién me dice? O si quieren de a uno por Para uno. mí, Sí, adelante. a Sí. mí sería que la ciencia, pues, no tiene fin como tal, siempre va a haber cosas que queden preguntas, pues, más que nada. No es lineal y pues que todos podemos hacer ciencia. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario más? Me parece bastante adecuado lo que su compañera ya nos hizo como resumen. La ciencia nunca acaba y eso es bueno. Si nos dedicamos a la ciencia siempre va a haber chamba. No es lineal, es un proceso un poco más complejo, aunque generalmente nos guiamos con el método científico. Ahorita les voy a explicar cómo queda embebido eso del método científico en esta nueva visión de cómo se hace la ciencia. Y finalmente que todos podemos hacer ciencia. Ese es un mensaje bien poderoso y bien importante, ¿no? Y que creo que si queremos cambiar la educación de este país, desde nivel preescolar deberíamos empezar a fomentar esa capacidad de curiosidad científica en los pequeños, de cualquier edad, porque mientras más pequeño, creo que eso es más curioso y entonces, algo que decían ahí, que la ciencia avanza por ensayo y error, ¿no? Y es como generalmente uno va aprendiendo cuando es pequeño. Muy bien, entonces, ¿algún otro comentario, duda, sugerencia, algo que quieran de decir antes de pasar a la última parte de lo de hoy en la sesión? Yo no, profe, solo que me gustó mucho esta dinámica para empezar con la clase. Pues esperemos que así sea. Miren, mientras más participemos, se vuelve más interesante y menos aburrido. Entonces, me gustó mucho que participaran, que cada uno de ustedes pudiera contribuir y me gustaría escuchar a todos los demás. No sientan pena, siéntanse seguros en este ambiente. Vamos a tratar de no juzgar a los demás cuando participen. Sí podemos criticar de manera constructiva para que las personas podamos mejorar y vamos a tratar de respetarnos para que sea un ambiente seguro en donde todos nos podamos expresar sin ningún problema dentro del curso, porque creo que es la mejor manera que todos podemos aprender. Yo también voy aprendiendo junto con ustedes de todos estos comentarios y todo lo que van diciendo y aportando al curso. Entonces esperemos que así nos mantengamos hasta el final. Muy bien. Entonces vamos a ver ya por último esta parte de... Déjenme ver cómo me regreso. Bueno, ahorita lo vuelvo a abrir, no se preocupen. Es una presentación breve con un ejemplo de lo que es formalmente lo que tradicionalmente conocemos como el método científico. Ahorita se los presento. Y se llama ¿Cómo funciona la ciencia? O cómo trabaja la ciencia, sería lo más adecuado. Me dicen si ya lo pueden ver. Yo ya, ¿Pueden? profe. Ok, bueno, entonces, Ya, profe. si alguien tiene algún problema, también me dice para que me detenga y lo corrija. Bueno, entonces, tradicionalmente conocemos el método científico y empezamos siempre planteando preguntas con hipótesis o propuestas de lo que esperaríamos como respuestas a esas preguntas, ¿no? Generalmente partimos de una observación que se refuerza con información de la literatura sobre el tema. Por ejemplo, si somos amantes de las orquídeas y vamos un día por la Reserva del Triunfo o donde ustedes quieran, en la Selva Lacandona, o los manglares de la Sepultura, en cualquier lugar de estos, y vemos a una especie de orquídea que nos llama la atención y nos preguntamos qué tanto influye en el crecimiento y en el desarrollo de esta especie de orquídea la cantidad de nitrógeno, que sabemos que es un elemento químico importante para muchos seres vivos, como las plantas, ¿no? Y entonces de ahí nos surge la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto, o podría ser esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la cantidad de nitrógeno sobre el crecimiento de las orquídeas, de esta especie en particular? Regresamos a la UNICACH y empezamos a buscar en la biblioteca
qué información hay al respecto. Y entonces tenemos que hay sitios, observamos que hay sitios donde hay un montón de orquídeas y son bien grandotas, y hay sitios donde son poquitas y están muy pequeñas, ¿no? Y entonces nos empezamos a preguntar si, cuál es esta relación entre el nitrógeno y la cantidad y el tamaño de las orquídeas, ¿no? Y planteamos esta idea de que las orquídeas dependen del nitrógeno para sus funciones vitales, ¿no? Podríamos decir que a mayor cantidad de nitrógeno, disponibilidad de nitrógeno en el ambiente, donde la puede tomar esta orquídea, mayor es el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces esa ya es nuestra primera hipótesis. Entonces nos regresamos con nuestros amigos, vamos al sitio donde encontramos a las orquídeas, a uno los podemos colectar muestras de suelos para después regresar al laboratorio y medir la cantidad de nitrógeno disponibles en gramos por metro cuadrado al año. A otros los ponemos a contar cuántas orquídeas hay en esos sitios donde estamos muestreando el nitrógeno disponible. Y entonces analizamos nuestros datos, ¿no? Vemos cuál es la relación entre la disponibilidad del nitrógeno y la productividad de las plantas como una medida del crecimiento, ¿no? Podríamos medirlas, podríamos contarlas, podríamos pesarlas y entonces ver esa relación, ¿no? Y entonces, imagínense que cada uno de estos puntos representa un sitio diferente donde ustedes hicieron sus muestreos, tanto de nitrógeno como de la biomasa de las plantas, y tenemos nuestros datos, nos regresamos bien emocionados al laboratorio, los capturamos en una hoja de cálculo, y lo primero que podemos hacer es ver esa gráfica, cómo se relaciona, ¿no? Entonces ya vemos, miren, pues parece que sí, mientras más nitrógeno hay, la biomasa de las plantas es más alta, ¿no? Cuando hay poquito nitrógeno, pues es más baja. Y entonces aplicamos un método estadístico que nos permite generar un modelo. El modelo más sencillo es que hay una relación lineal entre la disponibilidad del nitrógeno, ¿sí?, y la productividad de estas plantas, ¿no? Entonces, este modelito que ven ustedes ahí, que es una ecuación bien sencilla, que es la ecuación de la recta, donde dice que Y, que representa la biomasa de estas orquídeas, es igual a 75.2 veces la cantidad de nitrógeno que hay, menos esta ordenada del origen, que es 88.1. Entonces, si nosotros tenemos 4 de nitrógeno y lo multiplicamos por 75.2 y le restamos 88.1, nosotros podemos predecir la cantidad de biomasa que debería de haber en función de ese nitrógeno. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues siempre definir una pregunta de investigación con sus hipótesis relacionadas. Definir las variables que nos ayudan a predecir lo que queremos saber, como en este caso, pues sería el nitrógeno que predice la cantidad de biomasa, ¿no? Y de acuerdo al tipo de variable, seleccionar el análisis estadístico, ¿no? Hay un programa estadístico que se llama JUMP, que es muy bonito, es muy gráfico, porque nos ayuda a entender cómo podemos hacer nuestros análisis, ¿no? Entonces, lo que hace JUMP nos presenta este cuadrito y nos dice, a ver, ¿cómo es tu variable predictora? O sea, tu variable X. ¿Es continua o es nominal o ordinal? Y entonces, como ustedes ya saben de sus cursos de estadística y de diseño y análisis experimental y todos esos que les han dado, que las variables continuas, pues son variables que van de menos infinito a más infinito y que pueden tener decimales. Por ejemplo, para datos biológicos tenemos el peso. Los individuos pesan 73.4, 65.9, 70, etcétera, ¿no? Hay una variación continua en los pesos, ¿no? Lo mismo con las tallas. 1.55, 2 metros, 1.83, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de variables que son nominales o ordinales, en donde podemos determinar, por ejemplo, de manera nominal las categorías, por ejemplo, los estados larvales 1, 2 y 3 y 4, si son una secuencia en un ciclo de vida, o si tenemos una jerarquía, que son las ordinales, alto, medio, bajo, ¿no? Entonces, dependiendo si es continua o nominal, pues nosotros podemos seleccionar el tipo de análisis. En este caso, nuestra variable disponibilidad de nitrógeno es continua, nuestra variable biomasa también es continua porque sería el peso, y entonces eso nos da que el análisis más adecuado
sería una regresión lineal. Por ejemplo, si hubiera sido que no tenemos variable continua en la cantidad de nitrógeno, sino simplemente alguna medida indirecta que nos diga que hay poco, intermedio o mucho nitrógeno, entonces a lo mejor hubiéramos hecho un análisis de varianza. Y bueno, y ahí entonces entramos a este diagrama que ya nos habíamos presentado en el video, en donde la parte central de cómo funciona la ciencia, cómo trabaja la ciencia, es probar ideas. Pero de ahí se comunica con la exploración y el descubrimiento, con el análisis y respuesta en la comunidad científica y con compartir los beneficios y los resultados de lo que se está generando como conocimiento, ¿no? En esta parte central de lo que sería el proceso de exploración y descubrimiento, ahí, por ejemplo, nosotros a través de nuevas tecnologías, de problemas prácticos o de simple curiosidad, nosotros podemos ingresar a esta parte, ¿no? También las razones pueden ser que tenemos motivaciones personales, esto que le llaman el serendipity, o que de repente se nos prende el foco, o el eureka famoso, o que haya observaciones que nos llaman la atención porque son muy sorprendentes, ¿no? Entonces ahí entramos a esta parte de hacer observaciones, hacer preguntas, compartir datos y las ideas con la comunidad científica, buscar inspiración ya sea en los libros o presentando nuestro trabajo en un congreso y recibiendo retroalimentación, y bueno, lo clásico, ¿no? Buscar en la literatura de lo que ya hay. Si nos vamos a la parte de poner a prueba las ideas, aquí es donde sí tenemos esta secuencia o receta, como quieran llamarle ustedes, del método científico, ¿no? Para colectar nuestros datos tenemos que postular una hipótesis, generar resultados de observaciones, compararlas contra lo que esperamos, ¿sí? Y ver qué nos dicen esos resultados y esas observaciones, ¿no? Porque de ahí pasamos a la siguiente parte, que es la interpretación de los datos. Y aquí es donde se vuelve una parte importante discutirlo con colegas, ¿no? Hay gente que en pleno siglo XXI, que ustedes no lo crean, de la comunidad científica, que prefiere no publicar sus datos para que los demás no se los pirateen, ¿no? Cuando ahora la tendencia en investigación, y ya hay revistas especializadas para eso, si uno tiene datos así, sin analizar ni nada, uno los puede subir para que la comunidad científica, las que les gusta andar analizando datos, los tomen y los utilicen, ¿no? Entonces ahora, con esto de vivir interconectados en la web, pues compartir datos es sumamente importante, ¿no? Y esto nos ayuda a retroalimentarnos. Y finalmente, pues está la parte del análisis y la retroalimentación en la comunidad científica, en donde ustedes pueden hacer lo que hizo esta persona de presentarlo en un congreso, en una serie de seminarios, o publicar los resultados que encontraron y recibir retroalimentación a la hora de publicarlos, ¿no? Y eso ayuda mucho porque la ciencia nunca termina. Esto genera nuevas ideas, nuevas preguntas y ayuda a construir teoría. Por último, la parte que a veces como biólogos no nos gusta mucho hacer, pero que sí es importante, es socializar los resultados de la investigación. Porque eso, si nosotros compartimos los resultados de la investigación que hacemos, ya sea nuestra tesis o ya sea un trabajo en la escuela, ayuda a estas partes. Al desarrollo de nuevas tecnologías, a lo mejor un ingeniero ve lo que estamos haciendo y dice, ay, pobres, lo que hicieron les llevó mucho trabajo, vamos a desarrollar algún dispositivo o alguna aplicación que pueda ayudarles a hacer más fácil el trabajo, ¿no? También nos ayuda a direccionar temas que son importantes para la sociedad, y en esta parte pues se relaciona con la generación de información para la toma de decisiones, para la política pública, sobre todo en el caso de la gente que le interesa la conservación. Ahí hay un campo muy, muy fértil en la divulgación de la información, en el conocimiento, en la generación de construcción de conocimiento, o simplemente para satisfacer la curiosidad, ¿no? Pero también algo muy importante es ver si nuestro trabajo puede resolver problemas cotidianos. Entonces, por eso es bien importante y por eso ahora las directrices
a nivel nacional es que los científicos, si quieren ganarse sus estímulos en el Sistema Nacional de Investigadores, deben de empezar a hacer divulgación científica. Y eso está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, regresando a toda esta parte, pues aquí tenemos en esencia cómo generamos conocimiento, ¿no? Cómo hacemos ciencia. Y la parte que a nosotros nos corresponde, todo esto lo puede hacer cualquier persona, como veían en el video, pero la parte que a nosotros como biólogos nos corresponde es esta parte, el núcleo de la ciencia, ¿no? En esta parte de recopilación de datos, de generar hipótesis, hacer preguntas y analizarlos, ¿no? También esto es bien importante porque aunque nosotros estamos aquí en esta parte de la ciencia, los datos científicos tienen implicaciones hacia otros ámbitos. En el ámbito de la tecnología, por ejemplo, ya hay ahora un montón de aplicaciones que ustedes pueden descargar en sus teléfonos celulares que les permiten colectar información en campo, ¿no? Y que la tienen almacenada ahí y que una vez que regresan a donde hay señal de Wi-Fi, se conectan a la red y automáticamente la pueden mandar a su computadora, a una base de datos, en donde ya en lugar de tener que estar pasando en hojas de campo a las hojas de cálculo, directamente ya se puede hacer, ¿no? Y también en la parte social, ¿no? Por las implicaciones que tienen. Y hay gente de la parte social que ha estado metido ahora recientemente a analizar las hipótesis, los resultados que se generan en las ciencias duras como la matemática, la física, la química y la biología, y empieza a discutir cuestiones de cómo esos conocimientos han ayudado mucho, pero también cómo son responsables de lo que estamos viviendo ahora en el antropoceno, ¿no? Entonces, la ciencia como tal, pues es mucho más amplio de lo que hacemos solamente en nuestro campo de conocimiento. Y ténganlo siempre en mente eso, porque seguramente si ustedes cuando terminen su tesis, puede llegar alguien del campo social, algún filósofo o algún economista y tomar sus datos y utilizarlos para discutirlo en un contexto mucho más amplio de lo que ustedes lo estaban pensando, ¿no? O puede tener implicaciones tecnológicas, a lo mejor a alguien se le ocurre desarrollar algún dispositivo, alguna aplicación para que ustedes puedan hacer más fácil el trabajo más adelante, ¿no? Y bueno, eso es nada más como cuestión introductoria para el día de hoy, para el curso. La próxima semana vamos a platicar ya con más detalle todas estas cuestiones y solamente va a quedar una tarea pendiente. Esta es su primer tarea. Cada uno de ustedes, por el correo electrónico, me va a responder las siguientes preguntas. Su nombre, en el sentido de que cómo quieren que yo los llame en el curso. Por ejemplo, si tienen más de un nombre, ¿cuál prefieren? ¿Sí? Eso es importante porque generalmente lo que yo hago es que los menciono con el primer nombre, pero resulta que es el que no les gusta, ¿no? Y en su casa los llaman de otra manera y entonces están más acostumbrados. Entonces ahí va la primera pregunta. ¿Cuál prefieren? ¿Cómo prefieren que les diga, no? Inclusive hay gente que en otros cursos me ha dicho, no, mi apodo es a mí dígame el chicharrón. Y bueno, pues órale, si te gusta que te llame el chicharrón, pues te digo chicharrón, no tengo ningún problema, ¿no? Si tienen dos nombres y dicen, no, yo prefiero el primero o el segundo, bueno, ya sé cómo nombrarlos. La segunda pregunta, ¿qué es lo que más les gusta de la biología? Perdón si me oigo un poco como el peje, pero es que estoy diciéndoles la pregunta y al mismo tiempo escribiendo. ¿Sí? Esa es la segunda pregunta. La tercera, ¿cuál ha sido su materia que más les gustó hasta antes de este semestre, obviamente, y por qué? ¿Sí? Esas serían las preguntas.
Les voy a decir por qué. Si yo conozco un poquito más de ustedes, puedo preparar materiales que sean de interés general e inclusive cuando les asigne cosas particulares, puedo buscarles materiales que sean de su interés particular. ¿Sí? Una última cosa también, por favor, para que sea más fácil, me gustaría que esto me lo mandaran por WhatsApp a mi teléfono. Les voy a decir por qué, porque vamos a hacer este grupo para que en caso de emergencia, y como son 29, luego es una pesadilla estar pasando del correo electrónico a mi WhatsApp haciendo un grupo, entonces mejor, si me van mandando esto, yo lo voy registrando y voy generando el grupo los voy agregando al grupo de WhatsApp del curso. Entonces por el correo ya no, ¿verdad? No, Samantha, sería por el WhatsApp. A ver, chequen si está bien mi número. Son 2, 4, 6, 8, 10 números, ¿sí? Ay, se me pasó esta pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta de la biología? Ese se fue de más, esa no lo pelo. Entonces, su nombre, o cómo quieren que los llame yo en el curso, qué es lo que más les gusta de biología y cuál es la materia y por qué les ha gustado más, ¿no? Ahí está mi número, entonces me escriben, y ya me dicen. Por ejemplo, puede darse el caso, ¿no? En algún curso tuve un estudiante que quería que le dijera sus dos nombres y bueno, con los dos nombres yo me acostumbré a llamarlo, ¿no? Hay gente que dice con mi primer nombre, hay gente que dice, pues solo tengo uno, pues con ese, entonces no hay ningún problema, ¿no? Y entonces con esto yo voy a generar ese WhatsApp. Es su primer tarea. Acuérdense que desde aquí ya empiezan a ganarse ese porcentaje y todas las tareas cuentan. Es común que al final del semestre me digan, es que, profe, yo pensé que lo de las primeras preguntas que nos hizo nada más eran para que nos conocieran. No, es una tarea. Entonces, por favor, háganla. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se le va a mandar al personal o se crea de una vez el grupo? Mándenle ustedes, me escriben a mí y yo creo el grupo. ¿Sí? Y ya, ¿quién es su representante? Entiendo que eres tú, Evelyn, Sí. la representante del grupo. Bueno, entonces te voy a poner como coadministradora del grupo, para que cualquier cosa también tú puedas tener ahí acceso. En caso de que yo no pudiera, pues ya tú te quedas a cargo, ¿no? Igual lo mismo, en caso de que a mí se me presentara algo y, por ejemplo, ya ha ocurrido que de repente nos llaman a alguna junta o de repente por atender a los estudiantes de posgrado o los proyectos, hay que salir y ya estaba programada alguna exposición. Lo que hemos hecho es que quien es representante del grupo puede entrar a la sala de Classroom, abrir una sesión en el Meet y entonces ahí lo graban y ya después cuando yo regreso y puedo ver las sesiones, les hago mis comentarios y les digo lo que pienso, ¿no? Para que no se detenga esto, porque son muy limitadas las clases que tenemos en este semestre y perder unas, créanme que sí nos va generando problemas. Entonces me mandan cada uno de ustedes un mensaje por WhatsApp y ya de ahí yo genero el grupo y ya estamos en comunicación. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, hasta aquí vamos a dejar la grabación y nos vemos la próxima sesión. Sí, Ada, ¿quieres preguntar algo? No te escucho, si puedes activar el micrófono, por favor. Creo que no tiene micrófono, pero en el chat escribió. Ok, ya lo leí, sí, gracias. ¿Hasta qué hora podemos enviar la tarea? Esta primera tarea les voy a dar chance que lo envíen de preferencia antes del próximo martes. O sea, tienen desde hoy hasta antes del próximo martes. ¿Sí? Generalmente les doy tiempos razonables, o sea, no son de un momento para otro, para que puedan hacerlo, ¿no? Y porque también sé que tienen que hacer otras tareas de otros cursos que están llevando. Entonces,
qué bueno que preguntaste, Ada. Sí, de preferencia mándenlo antes del próximo martes para que el miércoles yo ya pueda tener generado el grupo y el mismo miércoles yo les pudiera estar compartiendo la liga para probar, para que nada más como prueba de la sesión al Meet del jueves, ¿no? Que el jueves, según entiendo, nos toca en otro horario, ¿no? Los viernes es en la mañana, generalmente nos vamos a ver con el almohadazo en la cara los viernes, pero creo que el jueves es más tarde, entonces ya nos da chance de despertarnos y desperezarnos. Bueno, pues si no hay más, les agradezco que hayan podido entrar y qué bueno que nos pudimos reunir para iniciar el curso. Y pues estamos en comunicación. Muchas gracias por atender y que tengan un excelente día. Gracias, profe, igualmente, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego.